Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos una vez más reunidos por este medio para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Otro día, otra oportunidad para alabar a nuestro Dios, adorarle y también aprender de Él en estos momentos. Vamos a orar para empezar la clase de hoy. Gracias, Dios, te damos por un día más de vida, por levantarnos de la cama hoy con un propósito. Vivir para agradar a ti, para, Señor, servir a otros, sirviéndote a ti también. Pido, Señor, en este día que tú ayudes a nosotros a estar atentos a tu palabra, para que tu palabra pueda enseñarnos algunas estrategias para usar en nuestras vidas, para vivir en una manera que agrada a ti. Entonces, ayúdanos a estar atentos a tu palabra hoy. Gracias por acompañarnos durante esta hora. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en medio de una serie de lecciones con el título En momentos de crisis, ¿cómo respondieron los personajes bíblicos a las crisis de la vida? Hemos estudiado a Abraham y notamos su obediencia, notamos su consagración total a Dios, ¿no? Y también estudiamos en continuación a José, quien en medio de mucha adversidad dependió en Dios, vio la mano de Dios poderosa en su mano, en su vida de él también. Y la semana pasada estudiamos algo de Moisés, un líder que Dios usó. A pesar de sus excusas, sus quejas, Dios usó a Moisés grandemente para poder librar el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y notamos que fue en verdad la mano poderosa de Dios que les guió. Nos lleva hoy día la lección a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, y el título de la lección de hoy es La minoría de Dios en la crisis. Hace varias semanas el pastor Daniel nos habló un poquito de este personaje de Gedeón, y vamos a tocarle otra vez su vida de él y ver la minoría de Dios en la crisis. El versículo clave que tienen en sus hojitas ahí en esta mañana viene de Jueces capítulo 6 y versículo 12, donde dice: Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dos palabras claves en esta mañana para empezar a ver la vida de Gedeón, notar que Dios le vio a él como un varón esforzado y valiente, aunque él mirando a sí mismo no pensó igual. Entonces eso es el versículo clave para esta semana. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esta frase, Jehová está contigo, también es una frase que resuena en la vida de cada persona que vamos a estudiar, porque Dios a su lado es la clave para ellos, para su éxito en la vida, para su éxito en la tarea que Dios dio a ellos para cumplir. Notamos, como siempre, que la fe es la clave para la victoria en las crisis. Es decir, no debemos de depender de nosotros mismos, ni de nuestras circunstancias, como podemos manejarlo nosotros mismos. Nuestra dependencia tiene que ser en Dios. Si queremos encontrar paz, tranquilidad en la vida, a pesar de las circunstancias contrarias, tenemos que ejercitar fe en Dios y creerle, y creer su palabra. Creer que Él quiere hacer en nosotros lo que ha prometido para su gloria. Debemos de dar cuenta que Dios ve el potencial que hay en nosotros, y podemos identificarnos con Gedeón. El ojo de Dios ve el potencial. Mirando, escogiendo entre todo el pueblo de Israel, Dios vio a Gedeón. De repente, al parecer del mundo, no tanto apto como para liderar a Israel, pero Dios miró en él la persona indicada para cumplir su voluntad. Y también la mano del Señor conduce
al poder. Es decir, Dios ve, pero Dios también da el poder para cumplir con su palabra, con su mandato en nuestras vidas. Dios ve lo que tú puedes ser. Él quiere obrar en y a través de sus vidas, de nuestras vidas. Lo que Dios ve enseguida, con su paciencia, trabajando en nosotros, quiere desarrollar este potencial en nuestras vidas, según su propósito. Y su propósito es perfecto, ¿no? De Dios. Dios interviene a favor de su pueblo cuando este pueblo está obediente a Él. Cuando tú estás obediente a Él, Dios se mete en su vida para dirigir, para guiar, para ayudarle en cada instante de su vida. Israel era un desastre en verdad. El enemigo estaba entrando contra ellos como una tormenta. El pueblo de Dios había pecado y su desobediencia los condujo al sufrimiento. Aunque las condiciones eran peligrosas, Dios aún estaba en control. Vamos a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. A la verdad vamos a empezar con capítulo 5 y versículo 31. Dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale de su fuerza, y la tierra reposó 40 años. En el libro de los Jueces vemos un ciclo de pecado de parte del pueblo de Israel, el castigo de Dios trayendo un enemigo para gobernar sobre ellos, dirigir a ellos, porque no querían ser dirigidos por Dios, entonces Dios mandó otros. La opresión era demasiado y clamaban por fin a Dios, y Dios mandó un libertador, un juez, para ayudarles, para librarles de la opresión. Entonces, para empezar la clase de hoy, vemos en primer lugar percepción divina del potencial humano. Percepción divina, es decir, de su punto de vista de Dios, de su mente de Dios, mirando a nosotros, Él puede ver potencial en cada una de nuestras vidas. Si podemos pensar un poquito en cómo es la situación de Israel, prevalecían tiempos difíciles. Y la razón es, encontramos en verdad, casi al final del libro de los Jueces. Jueces capítulo, en verdad es el último versículo. Jueces 21 y versículo 25. Jueces 21, 25. Dice en este versículo, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Habían tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque ellos, no había rey, no había líder. Ellos, cada uno hacía lo que quería hacer. Y al hacer esto, por este causa, idolatría entró en el pueblo de Israel. Igual como las personas que vivieron en la tierra juntos a ellos, ¿no? Pecado de parte de ellos. Entonces, Dios les entregó a sus enemigos. El enemigo que vemos aquí en capítulo 6, entonces, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían las madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Madián, su nombre significa lucha. Y en verdad vemos a ellos como un cuadro del mundo. El mundo contra Dios, el mal contra el bien, ¿no? Y Dios al lado de Israel
sabemos que Él es mayor, ¿no? Y va a luchar al lado de su pueblo. Vemos en verdad aquí en el cuadro Madián, el mundo, Gedeón al lado del creyente, como un ejemplo del creyente, la persona que confía en Dios. Y notamos que Santiago dice en su libro en el Nuevo Testamento, Santiago 4:4, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces, pararse al lado del mundo, al lado de los pueblos en la tierra, era estar ahí contra Dios. Entonces tenían ellos que elegir cómo van a parar, al lado de Dios o al lado de esos pueblos en la tierra donde vivían ellos. En medio de la oposición de Madián, el pueblo de Dios clamó al Señor y Dios escuchó y les dio una respuesta en la persona de Gedeón. Vemos ahí, versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de los egipcios, de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiersita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ya hemos leído cómo los madianitas y los otros pueblos enemigos de Israel venían en el tiempo de cosecha, dejaron a la persona a veces sembrar, pero casi al momento de cosecha llegaron y o destruyeron o robaron todo de su chacra y quedó pobre, quedó en hambre el pueblo de Israel. Entonces aquí está Gedeón escondido, ¿no? Y notamos aquí el hombre de Dios es Gedeón. Hay que poner su nombre ahí en sus hojitas. El nombre de Dios era Gedeón. ¿Y dónde encontró Dios a Gedeón? Ahí está Gedeón sacudiendo el trigo cuando Dios lo llamó. En una manera escondida. Había cosechado algo de trigo y está ahí preparando el trigo para el uso de su pueblo. Pero en una manera escondida cuando Dios apareció a él a través de un ángel. Ahora, generalmente Dios busca para su trabajo, para su obra, una persona que ya está en el trabajo, que ya está obrando para Dios, ocupando su lugar en la obra. Por ejemplo, aún en nuestra iglesia, a veces cuando hay un joven que quiere servir al Señor, primeramente estará de repente sirviendo en la iglesia. Y cuando notamos, mira, este joven, mira cómo está esforzando como hombre de Dios. Debemos mandarle al seminario para prepararse más para servir al Señor. Y así le mandamos, ¿no? Pero ya está ocupado en la obra. Ya está obrando para Dios. Y Dios vio a Gedeón, un hombre trabajando en una manera física, pero haciendo algo a favor de su pueblo. Haciendo su parte, por lo menos, para ayudar a su pueblo. Y Dios dijo, este hombre es quien quiero que haga algo especial para su pueblo de Israel. Dios vio en Gedeón un potencial. El potencial que Dios ve no es igual a lo que ve el hombre. Me gusta siempre la historia en Samuel, 1 de Samuel capítulo 17. Si pueden ir ahí un ratito en sus Biblias. 1 de Samuel capítulo 16 y versículo 7. Y escuchamos estas palabras. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es la historia de escoger a David como el segundo rey de Israel. Y Dios mandó al profeta Samuel a su casa de Isaí, su padre de David, para buscar en su familia. Dios indicó a Samuel, de esta familia voy a escoger el siguiente rey de Israel.
Entonces él fue a la casa, habló con Isaí. Isaí, ¿por qué vienes aquí? Y él explicó su propósito de poder ungir uno de sus hijos como el próximo rey de Israel. Entonces hizo pasar Isaí, su hijo más mayor, de repente más guapo, más alto, uno que parecía como rey. Dios dijo no. Pasó 7 de sus hijos y ninguno era el escogido de Dios. Entonces Samuel dijo, ¿por si acaso no tienes otro hijo? Ya, bueno, tengo uno, chibolo ahí, trabajando en el campo, trabajando con las ovejas, apacentando las ovejas. Es un chibolo, es un chiquito, ¿no? Bueno, llámale, porque esos Dios ha rechazado. Y al llegar David, ahí está un jovencito, ¿no? Muchacho, y Dios dijo, este es, y lo ungió como el siguiente rey de Israel. Y por eso viene ese versículo 7. Dios mira igual como, no mira igual como los hombres. Dios mira al corazón. Entonces, mirando de repente en nuestra congregación, hay alguien que Dios quiere usar. No mire Dios a lo exterior, mira al corazón, mira su actitud, mira su carácter de adentro. Y Dios vio algo que Gedeón mismo no vio en sí mismo. Que yo puedo ser el quien dirige al pueblo de Israel. Cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad, estamos listos para experimentar la obra de Dios en nosotros. Y notamos aquí que cuando Dios guíe, provee para nosotros. Él dice, yo tengo esta tarea para hacer, y Él provee para nosotros. Recuerdo eso muy bien cuando nosotros como misioneros decidimos venir al Perú, que Dios en maneras maravillosas proveyó para nosotros no solamente la provisión económica, pero el apoyo de oración. Hermanos y iglesias que pararon detrás de nosotros y en verdad son nuestros colaboradores, ¿no? En la obra hoy son nuestros vínculos, ¿no? Entre nosotros, la iglesia local, ayudándonos, apoyándonos para la obra aquí en el Perú. Cuando Dios guíe, provee. Y cuando Dios nos lleva a un lugar, alimenta, es decir, provee para nosotros, nos da provisión. Recuerda en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios provee, Dios alimenta. Esas dos palabras hay que poner en sus hojitas. Entonces, las órdenes de Dios siempre van acompañadas de su capacitación. Las órdenes de Dios siempre van acompañadas de su capacitación. Gedeón tenía que entender que la lucha no era suya. La lucha es de Dios. Y él tenía que depender en Dios y la dirección de Dios en su vida. Vemos entonces enseguida la paciencia divina y paz de Dios. La paciencia divina y paz de Dios. Versículo 13, por favor. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Bueno, Gedeón espera, va a ver en verdad la mano de Dios fuertemente trabajando. Versículo 15. Entonces él le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo? Aquí estás, Gedeón, mirando a sí mismo. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y le dio un señal, ¿no? Hizo quemar su comida que estaba bien puesto en la roca. Bueno, no tenemos tiempo para leer toda la historia, pero en su casa otra vez hay una tarea para leer el contexto
de estos 3 capítulos de Jueces, capítulos 6 al 8, para leer toda la historia de Gedeón. Ahora, notamos las dudas de Gedeón y la paciencia de Dios con él, ¿no? Si Dios nos ha llamado, Dios va a proveer, Dios va a alimentar. Tenemos que creer esto. Dios es paciente con él. Gedeón tenía dudas acerca de las cosas que estaban sucediendo en esta manera. La idea es que Dios, si tú eres Dios, si tú eres nuestro Dios, ¿por qué has permitido todo eso que sucede en nuestro alrededor? Podemos decir igual, ¿no? En cuanto a la pandemia, podemos clamar al Señor, Dios, ¿por qué? Pero recuerda también, antes tuvimos una lección de 2 palabras con la misma pregunta, pero 2 diferentes maneras. ¿Por qué y para qué? No es porque demandando de Dios la razón, pero para qué. Dios, ¿qué me va a enseñar a través de esto? Y Gedeón tenía que llegar a este punto. Dios, ¿por qué ha sucedido? Es decir, demuéstrame el propósito que tienes en esa situación. Y ahí está Dios respondiéndole, yo Jehová estará contigo. Ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de las madianitas. Y entonces, versículo 16, ciertamente Jehová dijo, estaré contigo. Eso es lo que debe desaparecer, todas las dudas de nuestras vidas también. Y notamos entonces, pasando al resto de este capítulo 6, que Gedeón confió en Dios. Dios le mandó a él, empezando con versículo 5, a destruir los ídolos de su padre, de los mayores, los líderes de Israel. Habían llegado al punto de dejar Dios por completo y edificar ídolos para adorar en vez de Dios. Tenían que destruir esos ídolos antes que pudieran ellos hacer la obra de Dios y ver la mano de Dios obrando en su medio. ¿Cómo puede Dios obrar en la vida de la persona que mantiene ídolos, cosas más importantes de Dios en sus vidas? ¿No? Entonces Gedeón destruyó todos los ídolos ahí. Y aunque Dios, aún antes de que Dios nos puede bendecir, tenemos que entender que debemos de solucionar, tratar con el pecado en nuestras vidas. Salmo 139, si pueden buscar ahí rápido, Salmo 139 y versículos 23 y 24. Son 2 versículos en verdad que usted puede orar de repente en la mañana al levantarse de la cama, para empezar el día limpio delante de Dios. Examíname, oh Dios, Salmo 139, 23. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, una buena oración de parte de David, pero una oración para nosotros también, que debemos orar para pedir la dirección de Dios, para pedir que Dios nos haga puro para hacer su obra, Entonces, ahí también vemos la preparación para la batalla contra Madián de parte de Gedeón. En segundo lugar, notamos aquí la confirmación de parte de Dios, Dios, primeramente, ya hemos leído versículo 16, que Dios dijo, yo estaré contigo y derrotarás. Si Dios dice la cosa, va a suceder. Su palabra es verdad. Entonces tenía que estar de acuerdo con Dios, ¿no? Versículo 23. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Dios dice, yo estoy contigo, tú vas a ganar la batalla. Hay que confiar en ti. La promesa de Dios siempre va acompañada por su provisión. Mira el versículo 34 también. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. El Espíritu de Dios cayó sobre él para usar hombre, pobre, menor de su casa, pero Dios miró su corazón y su carácter, su interior,
Y este es el hombre que Dios quiere usar. Versículo 23. Junto con la paz de Dios ahí, su paciencia con Gedeón le dio paz también. Y versículos 23 y 24. Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová. Y lo llamó Jehová Salom. Jehová Salom. Y el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abisiaritas. Gedeón edificó un altar y lo llamó Jehová Salom. Salom, paz, ¿no? Los judíos hoy en día es una parte de su saludo uno al otro, la palabra Salom, ¿no? El Señor es nuestra paz. Y él entonces va a seguir adelante entendiendo que Dios a su lado puede dar tranquilidad a su corazón. Las cosas, los vientos contrarios, las olas contrarias, pueden ser grandes, las tormentas contra nosotros, pero Jehová a nuestro lado es algo que podemos depender de Él, ¿no es cierto? Vamos ahora a ver un poquito el poder divino en los peligros del hombre, el poder divino en los peligros del hombre. Primeramente tenemos que entender que había en verdad un peligro en los altares malvados. Es decir, cuando están confiando en los ídolos, no están confiando en Dios. Entonces, ¿cómo pueden ellos esperar que Dios va a estar a su lado, no? Entonces, tenían que destruir el pecado para que Dios pudiera entrar y ayudarles a ellos. Habían pecado en adorar a esas deidades paganas, donde Gedeón destruyó estos. Y en verdad saltamos un poquito adelante de esta parte de repente, notando que tenemos que quitar de nosotros el pecado para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, ¿no? En segundo lugar, notamos el peligro del orgullo, de decir, yo sí puedo hacer esto. Gedeón, para empezar, tenía una gran multitud, podemos decir, de soldados, podemos pensar. Su número de soldados, para empezar, vamos a capítulo 7 y versículo 1, si puede. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sé que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano ha salvado. El cuadro aquí es esto. Si ellos pudieron ganar a los madianitas en su propia fuerza, con sus propios soldados, el crédito, la alabanza sería para ellos y no para Dios. Y Dios quería que ellos entendieran. Es la mano de Dios poderoso obrando en y a través de ustedes que va a ganar la victoria. Que no tengan ustedes orgullo. El peligro del orgullo es, mira lo que hemos hecho nosotros. Mira lo que he hecho yo. Tú puedes decir, ¿no? No. Lo que hay en nuestras vidas de éxito, tenemos que agradecer a Dios. Es solamente por su mano poderosa en nosotros también que cumplimos cualquier cosa para su gloria. No es de nosotros, es la mano de Dios en nosotros. El peligro del orgullo. Lo que notamos aquí es esto, para empezar. Hay 32,000 israelitas contra, y más adelante vemos que la cantidad de personas de los madianitas era 135,000 madianitas. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? En verdad, ahí tenemos 4 contra 1, es decir, cada israelita tenía que matar, destruir a 4 de los madianitas, 4-1. Bueno, chances más o menos, algunos sí de repente podían llegar a esta cantidad, 4 versus 1, ¿no? Pero Dios dijo, Gedeón, tienes demasiados. ¡Wow! Versículo 3.
Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se extremezca, madrugue y devuélvese desde el monte de Galeán. Y se volvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ahora tenemos 10,000 contra 135. Eso es más o menos ahora como 13 para uno. 13, 14 para cada uno. Más difícil es, ¿no? Uy, ¿cómo vamos a ganar aquí? ¿Y qué dice Dios cuando ya disminuye hasta esta cantidad de 10,000? Jehová dijo a Dios, versículo 4, aún es mucho pueblo. ¿What? ¿Qué? Podemos decir, ¿no? ¿Cómo es? Mucho pueblo con 10,000 contra 135,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te lo probaré. Y de lo que yo digo, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquier que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces hicieron la prueba en el agua ahí, y al llegar al agua, algunos de ellos, tenían tanta sed que pusieron la cara ahí en el agua nomás, y empezaron a lamer el agua, ¿no? Y después, algunos tomaron sus manos así, todavía alerta al enemigo, y así tomaron el agua. ¿Sabe qué? Solamente 300 soldados quedaron al último. 300 que así tomaron el agua, alertos. Y Dios dijo, con estos quiero luchar contra Madián. Ahora es una proporción de 400-1. Ahora, tú eres el soldado. Hay 400 ahí adelante. ¿Vas a poder ganar sobre ellos? Es imposible. Pero no con Dios, ¿no es cierto? No con Dios. Es una proporción, es cierto, de 400-1. Pero un hombre con Dios siempre es mayoría. Mira lo que dice en versículos 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Es una promesa. Vas a ganar, porque yo estoy a tu lado. He traído conmigo esta mañana mi taza favorita de café. Y no he usado esta mañana porque quería usar como esta ilustración. Pero dice en mi taza, un hombre con Dios siempre es mayoría. Y yo uso siempre todas las mañanas es mi taza favorita. Un día se cayó mi taza y rompió esta parte, pero lo pegamos. Todavía uso mi taza porque es mi taza favorita, ¿no? Y dice ahí un versículo también, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Qué bonita promesa. Y algo que me ayuda todos los días, porque al empezar el día, yo entiendo, yo he levantado de la cama, pero no en mis propias fuerzas, con la ayuda de Dios. Y Él me va a ayudar todo el día. Y hermanos, frente a cualquier obstáculo, cualquier adversario, Dios está con nosotros. Un hombre con Dios siempre es mayoría. Y Gedeón tenía que entender esto también. Un hombre con Dios siempre es mayoría. Recuerda, los que han estudiado en el seminario, su versículo clave del seminario de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice que no es con mi fuerza, más con Dios, ¿no? Que Dios salva a nosotros. Zacarías 4, 6, pueden buscar la cita un poquito después. Un hombre con Dios siempre es mayoría. No importa cómo al parecer humano es la situación. Aquí tenemos 301 con Gedeón, 300 soldados contra 135. Imposible. No con Dios. Dios es más grande. Un hombre con Dios siempre es mayoría. Y entonces, últimamente vemos el peligro del razonamiento humano, el peligro del razonamiento humano. Si nosotros pensamos entonces, ok, estamos listos para la guerra, para la lucha contra el enemigo. Entonces, a ver, necesitamos nuestro casco, necesitamos el escudo, necesitamos la espada, toda la armadura necesitamos para prepararnos para la batalla. Pero para Dios no dice así, ¿no?
versículo 7, hemos notado que Dios dijo a Gedeón: con esos 300 que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, se fueron. Y entonces eso es lo que él dijo a él, que deberían ellos de preparar sus instrumentos para la batalla. Versículo 16, saltamos ahí. Repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, es decir, 3 grupos de 100 soldados cada uno, se pusieron en 3 lados del pueblo de Madián, en la montaña, en la sierra alrededor, ¿no? Y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llego al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago yo. Aquí van a la batalla. Pero, ¿con qué? Dice ahí, con trompetas, con cántaros vacíos, con una tea ardiendo, un fuego ardiendo dentro de estos. Eso nada más. Y hablando humanamente, no se gana una batalla 300 contra 135. Pero más aún, no se gana la batalla con antorchas y cántaros y trompetas. Esos no son instrumentos de guerra. Razonamiento dirá: no es posible. Pero la batalla iba a ser ganada. Cuando se prendían la luz, lo que iban a hacer es esto, versículo 20, los 3 escuadrones, mirando a su ejemplo de Gedeón, tocaron las trompetas, quebrantando los cántaros, tomaron en mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y Dios les derrotó. Bueno, en verdad se mataron entre sí, ¿no? Uno mató a su compañero. ¿Puede imaginarse como uno de esos madianitas durmiendo bien, así de repente roncando en su carpa, en su tienda ahí, ¿no? Cuando de repente hay una fuerte voz, un fuerte sonido, escucha trompetas y mira, hay luces todo alrededor. ¡Wow! Es el ejército de Jehová con nosotros. De repente dirán, no sé, pero se asustaron tanto que en la oscuridad empezaron con sus espadas a matarse uno al otro ahí. Cayeron ellos en este día. Y la victoria, mira, versículo 20, por la espada de Jehová y de Gedeón. Recuerda Moisés la vez pasada, hablamos de la vara de Moisés, pero era la vara de Dios. Y entonces aquí también la batalla es de Jehová, es de Dios. Es de Gedeón, sí, pero más allá es la mano de Dios victorioso, obrando en medio de ellos. La victoria fue por Jehová y por Gedeón. Y descansó el pueblo de Israel después de este momento. Lo que notamos aquí para terminar en esta mañana es esto, que Dios ve algo especial en sus hijos. Gedeón no apareció como el escogido para dirigir el ejército de Israel, pero Dios vio su potencial. Y Dios le dio el poder también, ¿no? Su percepción divina, y de su potencial es algo muy real para nosotros también. En tu quebrantamiento, en tu debilidad, Él brilla y brillará a través de ti. Solo cuando rompieron los cántaros y brillaba la luz, podían ellos empezar a ver la mano poderosa de Dios, quebrando sus cántaros ahí, obrando entonces para defender a Israel contra los madianitas. Y hermanos, Pablo describe a nosotros como nuestros cuerpos, como instrumentos de barro, ¿no?
con un tesoro adentro. El tesoro es el Evangelio, es la luz del Evangelio. Y nosotros tenemos la responsabilidad de romper lo que es de nosotros al exterior para que brille la luz de Cristo en y a través de nosotros. Dios hoy en día está buscando un Gedeón contemporáneo que confíe en Él y que le permita al Señor obrar a través de Él. ¿Serás tú esta persona? ¿Puede Dios usar tu vida? Para poder usar tu vida, tiene que entregar primeramente tu vida a Él. Si no le conoces hoy, para ver la mano poderosa de Dios obrando en tu vida, tienes que entregar su vida a Él. Tienes que creer que Cristo murió por ti. Cristo es el Salvador del mundo. Él quien vino y dijo, yo soy el camino, la luz, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creyendo en Él, por fe, tendrás a Dios en su corazón, tendrás a Dios en su vida. Y Él te puede guiar. Y a mis hermanos, ¿estarás dispuesto a hacer la voluntad de Dios hoy? De repente piensas como un Gedeón, ¿quién soy yo? Pero Dios ve el potencial en ti y Él quiere usar tu vida. De repente hoy día quiere usar tu vida para testificar a tu vecino de Dios. Haz brillar tu vida, la luz del Evangelio en y a través de tu vida hoy. Y en esta semana oremos. Dios, gracias te damos por acompañarnos durante esta hora, ayudarnos a entender que la batalla es tuya. Nuestras vidas son tuyas. Y tenemos que vivir conforme a tu voluntad, dependiendo en ti y no en nosotros mismos. Quita de nosotros orgullo, quita de nosotros ídolos, para que podamos nosotros así servirte a ti de corazón. Tú miras, no como otros miran, tú miras nuestros corazones, donde al examinarnos pedimos que tú nos limpies para que seamos instrumentos útiles en tus manos. Gracias por acompañarnos, gracias por este día, por esta semana, gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces no se olviden lo que dice aquí, un hombre con Dios siempre es mayoría, hay que confiar en Él. Hermanos, les extrañamos bastante, les amamos. Pronto, Dios mediante, estaremos juntos. Bueno, si es todavía hasta el otro año, Dios sabe esto. Mientras estamos aquí en comunión unos con otros, gracias por ese tiempo. Que Dios les bendiga grandemente.